Salvo tú y tu casa. Dígalo más fuerte: salvo tú y tu casa. Dile a la persona que está a tu lado: salvo tú y tu casa. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 25 hasta el 31. Vamos a estar leyendo. Amén. Quiero remontarlos un poco en la historia para que entendamos lo que vamos a leer. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio en cierta ciudad, y por estar predicando se ganó un gran problema por haber traído liberación a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Toda la ciudad se vino sobre él y fue encarcelado con Silas por estar predicando el evangelio y por haber traído libertad a una mujer. Cuando estaban en la cárcel, la Biblia dice que pasó lo siguiente. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban. ¿Qué dice ahí que estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué hacían los presos? Los oían. En medio de una gran dificultad estaban cantándole al Señor a la medianoche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Cuántos saben que hay poder en la adoración, en la alabanza, en la oración? Vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Diga conmigo: se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que nos abre puertas, que rompe cadenas? Amén. Y dice en el versículo 27, escuche esto: despertando el carcelero, el guardia, ¿te imaginas? Su responsabilidad era tener a los presos allí encerrados. Dice, bueno, tal parece que era como uno de nuestros vigilantes. Estaba dormido, ¿no? Dice que despertando por el estruendo y porque se abrieron las puertas, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque él sabía que si él no se mataba, pues lo iban a encarcelar, se iba a ganar un gran problema, porque su responsabilidad no era estar dormido, sino velar por los presos. Así que él sacó la espada. Quiero que te pongas esa imagen en la cabeza. Está allí con la espada y se va a matar. Está ella listo para matarse, pensando que los presos habían oído. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decía: él vio la gloria de Dios, vio un milagro, y soltó la espada y se le tiró a los pies a Pablo, y sacándola les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Cuántos se le dan gloria a Dios por esa pregunta? Wow. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre cayó de rodillas postrado, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos más fuerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos reciben esa promesa y le dan un aplauso al Señor? Amén. Amén. Gracias, Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo para un hombre que tenía la espada en el cuello, a punto de quitarse la vida. Y esas palabras se convierten en una maravillosa noticia para nosotros, que nos deja ver uno de los planes de Dios, y es trabajar en nuestra familia, trabajar en nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero que analicemos este texto, esta promesa,
y que nosotros la tomemos hoy. Vamos a leerlo de nuevo, a ver cómo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la primera palabra es cree. Diga conmigo, cree. Esa es la condición de la promesa. Diga conmigo, la condición. El requisito de esta promesa de salvación: creer. Creer. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Diga conmigo, salvo. Ahí está el propósito. El que en Él cree no es condenado. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees? ¿Cuántos creen? Levánteme la mano los que creen. El que en Él cree, solamente un requisito: creer. Creer. Como todas las promesas de las cuales hemos estado hablando, el requisito máximo es cree. El que cree recibe. El que no cree no recibe. Dice: el que cree en Él no es condenado. Pero dice la palabra: el que no cree, y yo quiero que tengamos muy pendiente eso, dice: ya ha sido condenado. Escuche esto, porque no está hablando en futuro. No está diciendo el que no cree será condenado, sino que la Biblia dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra de Dios? ¿Y por qué ha sido condenado? Por lo que ha hecho. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Qué dice ahí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, hermano, Dios dijo: lo voy a hacer todo. Todo. Y puso a su Hijo en una cruz para que lo escupiéramos, lo quebrantáramos, le diéramos de latigazos, lo golpeáramos, nos burláramos de Él, le diéramos en la cabeza con cañas. Puso a Jesús en el mundo, puso a su Hijo y lo sometió al escarnio, al sufrimiento más tenaz que podría tener un hombre. Lo puso a la burla, al sufrimiento, y dijo: aquí está, les doy todo. Y si ustedes no creen en esto, no hay nada que hacer. Lo único que tienen que hacer es creer en Él. Creer. Creer. Lo pone allí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice: cree. Cierta vez le preguntan a Jesús en Juan capítulo 6 versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre siempre piensa que hay que hacer algo. Mira que la pregunta del carcelero es: ¿qué tengo que hacer? La pregunta de estos hombres fue: ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles obras? Y siempre, de alguna manera, hay una enseñanza que está sembrada en el corazón de las personas, de que haciendo buenas cosas se van a ganar el cielo. ¿Cierto que sí? Y por eso hasta los narcotraficantes y la gente que ha hecho mucho mal van y construyen parques y construyen hospitales y construyen cosas con la esperanza de hacer algo bueno, que les calme la conciencia que les dice que han actuado mal toda su vida. ¿Está entendiendo? Y el hombre se pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer, Jesús?, le preguntaron. Respondiendo Jesús, versículo 29, les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios, iglesia? Que creamos en el que Dios ha enviado. Simplemente. No es muy difícil. Dios dice: cree, cree.
El requisito de la promesa, diga conmigo, cree. Dígalo más fuerte, cree. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú crees? ¿Qué te respondió? Ahora, segundo, cree en el Señor Jesucristo. No es solamente creer, sino en quién se cree. Y a esto le vamos a llamar hoy el objeto de nuestra fe, el asiento de nuestra fe, donde apoyamos nuestra fe. Todos tenemos muy claro que es importante tener fe, creer. Pero más importante que el tamaño de la fe es el lugar donde se pone la fe. ¿Está entendiendo, amado? Más importante que el tamaño de la fe es el lugar donde se pone la fe. Así que vale más tener una fe pequeña en el lugar correcto que tener una gran fe en el lugar equivocado. ¿Está entendiendo, amado? Porque es que la fe está dada. Todos los hombres tienen un grado de fe. Y lo importante no es la fe, sino dónde está puesta tu fe. Algunos tienen fe en sí mismos. Se creen, ¿cierto? Se creen el cuento. Tienen fe en su capacidad, tienen fe en su talento. Algunos tienen fe en su trabajo, en su empresa. Algunos tienen fe en una persona, en un esposo, en un cónyuge, en una pareja. Han puesto su fe en una persona, han puesto su fe en el dinero, han creído, pero han apoyado su fe en el lugar correcto. Y algunos tienen tanta fe que han logrado muchas cosas en la vida, pero su fe está en el lugar incorrecto. Y eso va a hacer que se cumpla lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Wow, tremendo esto. Así que, hermano, más importante que el tamaño de nuestra fe es el lugar de nuestra fe. Y lo que dice el apóstol Pablo es: cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde tiene que estar nuestra fe, iglesia? Dígalo fuerte: en el Señor Jesucristo. Más fuerte: en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación. Escuche: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diga conmigo: en ningún otro. No hay otra religión, no hay otro líder espiritual, no hay otro maestro iluminado, no hay persona, no hay entidad humana ni espiritual en donde el hombre pueda encontrar salvación fuera de Jesús. ¿Está entendiendo, amado? Dice: en ningún otro hay salvación. Puedes que en otras cosas encuentres determinados aspectos en tu vida: alegría, diversión, placer. Pero nadie te ofrecerá salvación en el mundo sino Jesucristo. ¿Estás entendiendo, amado? En ningún otro hay salvación. Y este es su mandamiento, dice Primera de Juan 3:23: que creamos, pero sí, que creamos en qué. ¿Qué dice ahí? En el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y dice la Escritura en Romanos 10:11: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Dígamelo fuerte: ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cree en el Señor Jesucristo. Esta es la promesa. Y como resultado de esa fe en el lugar correcto, hay un producto de ello. La Biblia dice: serás salvo.
Diga conmigo, serás salvo. Otra vez, serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Hoy en día, hermano, la gente está preocupada por muchas cosas. Está preocupado por volverse rico, por volverse famoso, por pasarla bien. Pero escúcheme, hay una necesidad sobre toda necesidad, y es la necesidad de salvación. Algún verso dice: si la necesidad mayor del hombre hubiera sido el conocimiento, Dios nos habría enviado un profesor. Si la necesidad del mundo hubiera sido, la necesidad mayor del hombre hubiera sido la economía, Dios nos hubiera enviado un ejecutivo financiero. ¿Cierto? Si la necesidad mayor del mundo fuera la tecnología, Dios nos hubiera enviado de alguna manera un científico. Pero como la necesidad mayor del mundo es el perdón, Dios nos envió un Salvador. Uy, usted se perdió una buena oportunidad. Pero yo retrocedo, que eso es importante. La necesidad mayor del mundo es el perdón y la salvación. Entonces Dios nos envió un Salvador. Amén. Y escuche, por eso el nombre de Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Dios salva. Eso significa Jesús. Salvador. Salvador. Él es el Salvador. Ahora uno se pregunta: pastor, ¿y salvo de qué? ¿Cierto que sí? Algunos se sienten tan seguros. Ay, pero cerca de la muerte no. Cerca de la muerte sí salen todas las preguntas. Pero algunos se sienten tan seguros que ni se preguntan en la vida si necesitan ser salvos. ¿Salvo de qué? Primero que todo, la Biblia nos dice, Mateo 1:21, escuche: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué, iglesia? De sus pecados. Diga conmigo: salvo del pecado. Necesitamos ser salvos del pecado, porque el pecado lo que hace es destruir, corromper, dañar, matar y eliminar tu vida. Cuentan que un día había un preso, llevaba años en la cárcel, y llegaron algunos guardianes enviados por la reina de Inglaterra y le dijeron al preso: eres un hombre libre. La reina te ha perdonado, eres libre. Y el hombre no mostró ninguna satisfacción, no mostró ninguna alegría, se quedó quieto. Entonces estos guardianes enviados por la reina pensaron que él no había entendido el mensaje. Le dijeron: la reina te ha perdonado, eres un hombre libre. Y entonces el hombre se desabotonó la camisa y mostró un cáncer que le estaba destruyendo todo su pecho. Y le dijo: ¿y qué puede hacer la reina con respecto a esto? ¿De qué sirve ser perdonado y libre si hay algo dentro de mí que me consume y me mata? Escúcheme, hermano. Por eso cuando Dios viene a salvar del pecado. Porque el pecado, mi hermano, es así. El pecado es un cáncer. ¿Y de qué serviría la salvación si solamente fuera a decir eres perdonado y ya? Pero el pecado, el poder del pecado sigue en ti. Necesitamos ser libres del poder del pecado. Y Jesucristo viene a salvar al hombre. ¿De qué dice la palabra? De sus pecados. Viene a salvar del pecado. ¿De qué más, pastor?
Cuando la Biblia dice seré salvo, ¿de qué estoy siendo salvo? Número 1, del pecado. Número 2, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Vivimos en un mundo perverso. Y si usted no le parece así, es porque usted no ve noticias. Solamente encienda un noticiero y se dará cuenta cuán perverso es el mundo en que vivimos hoy día. Cuando hay violación, destrucción, hombres que violan a sus propias hijas, niños matando a sus propios padres, a sus profesores, matando niños inclusive en el mismo lugar de estudio. Gente pensando en la codicia, en la guerra. La Biblia dice que vivimos en un mundo perverso, una generación maligna y perversa. Y el apóstol dice: cree para que seas salvo de esta perversa generación. Porque si tú no crees en Jesús, vas a terminar siendo un perverso más en el universo. Pero si tú crees en Jesús, la Biblia dice que ya no eres parte de la generación perversa. Eres un luminar puesto para alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser libre. Si yo no hubiera creído a Jesús a mis 20 años, 19 años, hoy no sería parte de la solución, sería un problema, un vago más. Allá están los vagos con los que estaba, la generación perversa, ahí están. Hoy estoy contribuyendo a la solución en el reino de Dios. Pero si no fuera así, sería parte del problema de la generación perversa. Sé salvo del pecado, sé salvo de la generación perversa. ¿De qué somos salvos? Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Diga conmigo: salvos de la ira. Otra vez: salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Ay, porque es que todos decimos que Dios es bueno y es fiel y de todo nos va a perdonar y nos salva. Y Chuchito me entiende. Ay, ay, ay. No conoces. ¿Quién sabe quién será tu Chuchito? Pero el Dios que yo conozco en la Biblia, que dice la Biblia, es un Dios de amor, sí, pero también es un fuego consumidor. ¿Está entendiendo, amado? Y la Biblia dice que hay un día, Dios ha tenido tanta paciencia. Usted dice: pero ¿por qué Dios permite? Dios permite, Dios permite. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué Dios permite? ¿Por qué si existe Dios, Dios no hace algo? Escúcheme: porque Dios tiene un día reservado que se llama el día de la venganza de Jehová, el día de la ira de Dios, en el cual dice Apocalipsis que pasará lo siguiente: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Wow, ¿cómo será ese momento? Que la gente quería esconderse, así como Adán y Eva estaban buscando escondite. Los reyes, esta vez los reyes, los poderosos de la tierra, escondidos detrás de las piedras y de las cuevas, diciendo: escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. Hay que ser salvos. Ahora lo que tú tienes es un Dios paciente. Ahora Jesús es nuestro abogado, pero un día Él será nuestro juez. ¿Está entendiendo, amado? Ahora lo tienes como abogado y es capaz de que te gana todos los casos, porque ahora Jesús es abogado y te saca libre de lo que sea. Pero no juegues con eso, porque algún día ya Jesús no estará a tu lado para defenderte, sino que estará
en su tribunal para juzgarte. ¿Está entendiendo, amado? ¿Amén o no amén? Hay que ser salvos de la ira. ¿De qué hay que ser salvos? De la condenación. No crea porque aquí hablamos de promesas y de bendiciones. No podemos ignorar que la Biblia habla de una condenación eterna. Eso yo no lo puedo dejar de predicar jamás. Yo sé que a muchos no les gusta esto. ¿Por qué no hablamos de otra cosa, pastor? Hablemos otra vez de te bendeciré. Ay, escuche, mi amado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ¿cuántos creen? Al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen? Tienes vida, no tendrás, la tienes ya. ¿Lo crees o no? ¿Cuántos tienen vida eterna? Díganme amén. Y no vendrá a condenación. Hay una condenación porque ha pasado de muerte a vida. Pero mire lo que dice Jesús mismo, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá una hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Uy, los muertos que oyen, ¿no? Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, que dice la Biblia, a resurrección de condenación. Esto lo dijo Jesús mismo. Eso no tiene nada que explicarse, está más claro que el agua. Daniel lo dijo de esta manera: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso, iglesia, hay que ser salvos. Por eso Jesús vino a hacer lo que hizo. ¿Por qué? ¿Tú crees que si el peligro fuera mínimo, Dios se hubiera atrevido a hacer lo que hizo por nosotros? Tiene que ser un peligro máximo, una amenaza total, para que alguien se atreva a poner a su hijo para que lo escupan en la tierra, para que lo maten y lo destruyan. Tiene que ser que la amenaza es grave. Créeme, hermano, que tú y yo necesitamos ser salvos. Ser salvos del pecado, ser salvos de esta generación perversa, ser salvos del día de la ira y ser salvos de una condenación eterna. Y ante esa amenaza, este versículo cobra más vida, porque dice: cree. Otra vez, iglesia fuerte, vamos todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahorita viene el protagonista de la promesa. Ahí viene el beneficiario de la promesa. Diga conmigo: tú. Diga a la persona que está a tu lado: tú. Ahora al otro que está a tu lado: tú. Despiérteme a la hermana, dígale: tú. Tú. ¿Para quién es esta promesa, iglesia? Diga: para mí. Fuerte: para mí. Y viene el punto, aquí es donde empieza la prédica. Y tu casa, diga conmigo: y tu casa. A eso es lo que yo le voy a llamar hoy la ñapa de la promesa. La ñapa de la promesa, la encima, el complemento de la promesa. Dice: tú y tu casa. Escúcheme, porque hay que mirar esto con mucha lupa aquí. Y hay que entender esto muy bien, porque no podemos desentender que el mensaje que nos da la Biblia total es que la salvación es personal. Diga conmigo: personal. Otra vez: personal e intransferible. ¿Cierto? Usted no puede decir: no, que me pierda yo, pues que se salve el hijo mío. No. Diga conmigo: personal e intransferible. La salvación es una cuestión personal.
Si uno no entiende esto, porque la Biblia dice, por lo menos en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Está entendiendo eso, amado? Diga conmigo, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién, de sus hijos, de sí. ¿Cierto? Así que preocúpese por lo suyo, hermano. Escúcheme, hermano. No significa esta promesa que si tú crees en el Señor Jesucristo, automáticamente todos los miembros de tu familia son salvos. No. Diga conmigo, no. Esa no es la idea de la promesa. No significa que automáticamente es salvo. Y esto nosotros lo podemos corroborar en el mismo versículo. Hay que leer el contexto para entender. No fue de que el carcelero escuchó la palabra, creyó y su familia fue salva. No. Escúcheme. La Biblia dice, leamos de nuevo el versículo Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó en el versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. O sea que para uno ser salvo tiene que escuchar también, ¿cierto? No es de que le predicaron a él y toda la familia fue salva. No, le predicaron a él, pero también le predicaron a cada persona de su casa. ¿Cierto que sí? Eso es lo que dice el versículo. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo creo que Dios va a permitir que la palabra de él le llegue a cada persona de tu casa. Eso sí es la promesa. Escúcheme. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Él con quién? ¿Con quién se bautizó? Con todos los de su casa. No es de que, venga, yo me bautizo. Ustedes ya no necesitan bautizarse porque yo ya soy salvo. Salvos tú y tu casa. No. Escuche, ojo, no podemos perdernos ahí. Cada persona tiene que tomar su decisión por la eternidad. ¿Está entendiendo, amado? Tus hijos en algún momento tendrán que tomarla. Dice el versículo 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. Todos los de la casa estaban alegres. ¿Por qué, iglesia? Por haber creído a Dios. ¿Cuántos creen a Dios? Note que dice no creído en Dios, creído a Dios. Escúcheme, hermano, esto es muy importante entender. ¿Qué quiere decir entonces, pastor, cuando la Biblia dice serás salvo tú y tu casa? Y dice, la alusión tú y tu casa se refiere al hecho comprobado ampliamente por la Biblia, como lo vamos a ver en unos instantes, de que Dios se complace en trabajar en el núcleo familiar. Es decir, hermano, cuando tú le abres las puertas a Dios de tu vida, Dios quiere empezar a trabajar en tu familia. ¿Está entendiendo, amado? Empieza una carrera de la misericordia de Dios por alcanzar tu casa. No es de que ya fueron salvos, pero sí hay una promesa de Dios de que Dios los va a perseguir. Dios los va a perseguir. La misericordia de Dios los va a perseguir. Dios les va, mejor dicho, los va hasta aquí. Como un hombre, escuché el testimonio, se convirtió en ladrón, su familia creyente, se convirtió en ladrón. Y dice, el primer robo que hicimos fue una tractomula, un camión. Cuando fuimos a mirar qué tenía adentro, estaba lleno de Biblias. La misericordia de Dios, al buscándolo. Lo que dice Dios es créeme, créeme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y voy a perseguir tu casa. Voy a llevarles mi palabra. Voy a hacer de que mi misericordia les alcance. Voy a preocuparme porque el mensaje llegue a ellos. No importa en el hueco que se metan, allí les llevaré el mensaje. Pero finalmente
Cada uno de ellos tendrá que tomar su decisión. ¿Está entendiendo, amado? Pero de que Dios los va a buscar, hermano, los va a buscar, créalo. Es decir, que Dios va a abrir puerta y oportunidad para que el evangelio llegue a tu familia y repose sobre ellos esa promesa de salvación. Es decir, ya hay una promesa de salvación sobre tu familia. ¿Lo crees o no? Dios obrará a favor de que haya una transformación paulatina y consecuente en todos los demás miembros de tu familia. Este texto nos da a nosotros luz de que Dios quiere trabajar con la familia. Es decir, Dios quiere la salvación de toda tu casa. ¿Lo crees o no? Levánteme la mano los que están aquí que tienen familiares inconversos, familiares que se han apartado y que ustedes quisieran verlos en Cristo. Pues hermano, ya hay una promesa y hay una intención de Dios de trabajar en el núcleo de tu familia. ¿Lo crees o no? Porque tú has creído. Y créame que no es el único versículo que nos muestra esa intención. Yo les voy a mostrar algo. Hechos 11:13 dice que había un hombre que se llamaba Cornelio. Un ángel se le apareció y le dijo, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14, escucha: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Wow. Diga conmigo, Dios. Levante su Biblia, diga, Dios hablará palabras por las cuales seré salvo yo y toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es el deseo, porque es la intención. Y voy a afanarme un poquito para que usted no me empiece a ver cara de pollo del almuerzo. Pero hay unos casos en la Biblia que nos muestran el deseo de Dios para que tú te pegues a ellos, de salvar tu familia. Mira lo que dice en primer caso Noé. ¿Te acuerdas de Noé? Mira lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Diga conmigo, no se veían. Nunca había llovido sobre la tierra, no conocía lo que era lluvia. Porque dice la Biblia que en ese entonces venía un rocío de la tierra que regaba la tierra, no necesitaba lluvia. Nunca había llovido y Dios le dijo, viene un diluvio porque voy a destruir la tierra. Cuando él fue advertido acerca de Dios, acerca de cosas que no se veían, vea lo que dice la Biblia. Con temor preparó el arca. Escuche esto: el arca en que su casa se salvase. Él empezó a trabajar en un lugar de salvación para su casa. Dice, trabajó, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escúcheme, porque la promesa de Dios estaba sobre Noé. Y su familia fue la consecuencia de que su fe fue puesta en el lugar correcto y Dios trabajó en su familia. La Biblia dice, Génesis 6:6, mire esto: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¿Cómo sería lo que Dios estaba viendo? Que se arrepintió de lo que había creado. Y dijo, y dice, le dolió en su corazón. ¿Cuántos saben que a Dios le duele el corazón cuando ve lo que ve hoy día? Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en ese panorama tan gris, dice la Biblia, pero Noé, diga conmigo, pero Noé. Note que no dijo los hijos de Noé ni la esposa de Noé, dijo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice versículo 9, esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Versículo 13, y escuche esto: dijo pues Dios a Noé, habló con Noé, le dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Cree usted que se parece este escenario al de hoy?
La tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, escuche, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y estableceré, versículo 18, mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos ven el deseo de Dios de trabajar en la familia? Le hubiera podido decir, entra tú solo, porque el resto vea. Digo, entra tú con tus hijos al arca de salvación. Versículo 22. Y lo hizo Noé así. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y escúcheme, porque llegó el momento. Dice la Biblia, 100 años estuvo predicando Noé. 100 años. ¿Sabes cuántos se convirtieron? Ninguno. Hay algunos pastores amigos que yo le he preguntado, ¿será que tú tienes el ministerio de Noé? Pero has predicado 100 años, no se convierte en nadie. 100 años, ninguno. La Biblia le llama a Noé pregonero de justicia. Y llegó el momento en que se acabó la misericordia de Dios y dijo, ya. Escuche, orden de Dios, versículo 1. Dijo luego a Jehová a Noé, entra tú y ¿qué? Y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Yo creo que Dios te está diciendo hoy, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto. He puesto mis ojos en ti. ¿Lo crees o no? ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Esa promesa. Entra tú y toda tu casa en el arca. La Biblia dice que él entró su esposa y entraron sus hijos, 8 personas. Y dice la Biblia que ¿quién cerró la puerta? ¿Quién la cerró? Dios mismo cerró la puerta. Llegó un momento en que Dios dice, no la cerró Noé. Dios mismo cerró la puerta porque el tiempo de salvación había terminado. Y solamente los que estaban en el arca fueron salvos. La Biblia dice, como en los días de Noé, todos estaban comiendo, bebiendo, gozándose, y no creyeron hasta que vino el diluvio y todos perecieron. Escúcheme, hermano, porque la Biblia nos muestra que solamente la salvación, ¿dónde estaba la salvación? En el arca. ¿Sabes cómo se llama el arca de salvación hoy? Jesucristo. Y ya lo leímos, en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús tu familia será salva. Así que la idea, iglesia, es que tú seas un Noé, que metas a tu familia al arca. Mete a tu familia a Jesús. Ora al Señor, cree a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Escúcheme, yo no creo que Noé los haya obligado a entrar en el arca, pero ellos entraron y creyeron y finalmente recibieron salvación. Dios salvó toda la familia de Noé. ¿Cuántos quieren que toda su familia sea salva? Le muestro otro caso para que usted confirme esto con la palabra. Lot. Vinieron unos ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra porque estaba vuelta un desastre. Todo el mundo estaba reinando el homosexualismo, el lesbianismo. Por eso se le llama al homosexualismo sodomía. Estaban los hombres acostándose con hombres. Estaba eso vuelto un caos. Estaba eso terrible. Y Dios dijo, voy a destruir la ciudad. Abraham intercedió porque allí estaba su sobrino Lot, que era un hombre justo, que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, afligía todos los días su alma al ver las cosas que le tocaban ver. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de Job, afligía todos los días su alma. Llegó el día de la destrucción, como un día llegará también a la tierra. Y escuche, dijeron los varones a Lot, escuche, mire la misericordia y la intención y el deseo de Dios salvar el núcleo familiar. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos,
tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hermano, saca a todo lo que tengas en el mundo de ese lugar. Amén. Sácalos. Y escuche, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces mire lo que pasó con Lot. Salió Lot, el pobre viejo, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, a los novios de las hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas a sus yernos pareció como que ¿qué? No creyeron. Ay, este viejo chuchumécole, mucho tuneo, como dice Clarita. No, este viejo que va a venir aquí. Y él ahí a los llenos: que camine, que nos vamos, hey, vamos. Porque la misericordia de Dios dijo: alístate tú y tu casa, los que puedas, tráelos. Todos los que le hubieran creído a Lot hubieran obtenido salvación. Escúcheme, ellos no quisieron creer. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, lo estaban afanando. ¿Qué hubo? Hágale, que nos fuimos. Diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas. Ahí está la misericordia de Dios. Y créame que las hijas de Lot no eran ningunas peritas en dulce. Ellas ya estaban permeadas por la sociedad mundana y pecaminosa. ¿Cómo nos damos cuenta de ellas? De eso. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Emborracharon al papá y se lo durmieron. O sea, ellas ya estaban, no fueron salvas de la perversa generación. Pero escúcheme, aún la misericordia de Dios trajo salvación a ellas para vida. Le dijo: apresúrate. La mujer de Lot tampoco era una mujer especial. Su apego por las riquezas era muy grande. Y entonces Dios en su misericordia envía a sus ángeles: vamos, coja a su esposa, a sus hijas. Se acabó el tiempo. El que se fue, se fue. El que se subió en el arca, se subió, hijo. Y dice: para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Él estaba que se quedaba, lo cogieron de la mano. Mira la misericordia de Dios. Y la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia. Te das cuenta que la misericordia de Dios va a alcanzar a tu familia. Les va a pegar una agarrada, que mejor dicho, ya si se quedan es porque no quieren, ya definitivo. Escuche, los cogió y los agarró Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Lastimosamente ni sus yernos ni su esposa se salvaron. Era la intención de Dios salvarles, era el deseo de Dios, pero en algún momento ellos retrocedieron. Si hay alguien en tu familia que ha mirado atrás, todavía hay tiempo. Pero el deseo de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Me regala más tiempo? Es que quiero terminar, no quiero dejar eso aquí. Siguiente caso: Rahab la ramera. Y no era que le dijeran ramera porque vendía ramas, sino que era una prostituta. Créame que no era la mujer más ejemplar. Era una prostituta que se llamaba Rahab y vivía en Jericó. Y para colmo de cuentos, le adelanto esto: la tatarabuela del Señor Jesucristo, una prostituta. Tremendo esto, ¿no? Y escúcheme, porque de ahí vino Jesús. Y escuche, o por lo menos la madre de Jesús. Y escuche, esta mujer vivía en Jericó, que era una ciudad pagana, totalmente dada a la idolatría. Estaba rodeada por una gran muralla, y Dios entregó esa ciudad como conquista a Josué, como su primera conquista.
Les dijo: griten, ustedes ya han escuchado la historia, griten y caerán los muros y ustedes tomarán la ciudad. Antes de destruir la ciudad, ellos enviaron 2 espías. Y los 2 espías entraron en la ciudad y se metieron en la casa de Rahab. Y esta prostituta creyó en Dios y los escondió a ellos porque los iban a matar, y ella los escondió. Y les dijo: yo los escondo porque yo creo que el Dios de ustedes, el Dios de Israel, les va a dar la victoria. Todo el pueblo está atemorizado y yo creo en eso. Cree y serás salvo tú y tu casa. Y ellos le dijeron, y ella, mira esta mujer tan osada, una mujer ejemplo de fe, está entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Le dijo a ellos: vea, yo los voy a esconder, pero eso sí, yo quiero ser salva con mi casa, con mis hijos, con mi familia. Y ellos le dijeron: no te podemos asegurar. Lo único que te podemos asegurar es que te vamos a dar un cordón rojo. Estos muros van a caer en cualquier momento. Pero yo te digo una cosa: la promesa que te hacemos es que si el día que llegue la destrucción, tú tienes este cordón puesto en tu casa, todo lo que esté dentro de tu casa vivirá. Wow, todo lo que esté dentro de tu casa vivirá. ¿Usted se imagina uno para hacer un mandado en esa casa? Mami, que si me deja ir allí, que ahí están en la miniteca, déjeme ir. No. ¿Quién sale de esa casa? En cualquier momento. ¿Y cuántos saben que en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos tienen el cordón en su casa enrollado? Escúcheme. Ahora, escuche esto. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad maldita a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa, en esa arca, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces el pueblo gritó: ¡va! Ustedes conocen la historia. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo, diga conmigo, todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, la de las ramas, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron, y ahí estaba Rahab con su hijo, su hijita, su papá, todos. Y escúcheme, dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, porque la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dele ese aplauso. Dice el versículo 25: Josué salvó la vida, fue salva la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre las israelitas hasta hoy, tanto que se convirtió en la abuela del Señor, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hermano, ay, si nosotros tenemos que orar al Señor para que cuando Él venga, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos estén en la casa, que no estén afuera. Porque escúcheme, hermano, afuera hay perdición, en la casa hay salvación. Hay que estar en la casa. Tenían que estar en el arca Noé y sus hijos. Tenían que salir corriendo Lot y su familia. Tenían que estar en la casa la ramera Rahab y su familia, para que el propósito de Dios de trabajar con la familia se cumpliera. Éxodo 12:3. Mire el plan de Dios de salvación.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Cuántos saben quién es el cordero de Dios? Esto era señal de lo que iba a pasar. Un cordero, ¿para qué? Para la familia. Un cordero para la familia. Y yo creo que hay un cordero de Dios que fue herido por ti y por tu familia. ¿Lo crees o no? Un cordero por familia. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo. Era como una especie de brocha rústica, y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad en el dintel los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No se podía salir, hermano. Uy, un día Dios me dio un sueño con esto, y tú vieras lo que se sentía. Y era una casa, y afuera habían unas bestias terribles, y yo que salía, y afuera no había sino, no se podía salir. Solamente había salvación adentro, adentro, adentro en la casa. Eso fue lo que Dios le dijo a los israelitas. Escuche, dice, porque dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre, ¿cuántos tienen la sangre de Jesús en su casa, en su familia? Dios pasará, eso significa Pascua, pasar sobre, Passover, Pascua, pasará sobre aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. ¿Cuántos creen que Dios no dejará entrar el heridor en nuestra casa? A ver, dígalo conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahí está el Antiguo Testamento. Recuerda lo de Cornelio. El ángel se le presenta, le dice: manda a llamar a un hombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe qué hizo Cornelio cuando el ángel le dijo eso? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Y qué había hecho? Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahí los metió. ¿A dónde los metió? A la casa. ¿Cuántos ven el plan de Dios ahí? A la casa. Y llegó Pedro, a pesar de que no quería predicarles porque eran gentiles, entró a predicar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre quienes, sobre todos los que oían el discurso, toda su familia. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y Cornelio fue salvo, él y toda su casa. El carcelero, y con eso termino, el carcelero fue salvo con su casa. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y escúcheme, hermano, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cierre sus ojos y sueñe con eso. Sueñe con eso. El día en que usted esté con toda su casa en una mesa y que todos estén riendo, yo quiero que usted mire ese panorama y lo crea, y empiece a ver sentados en esa mesa por la fe a cada uno de esos familiares que se han resistido al mensaje, ahí sentados, riéndose, compartiendo un pan, una comida, y tomándose de las manos, ya no para emborracharse en un 31 de diciembre, sino para levantarse en agradecimiento y decir: gracias, porque hemos creído a Dios en esta casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero mostrarles para terminar, y quiero que usted repita conmigo esto. Póngase sobre sus pies y repitamos esto juntos. Escuche, esto es un libro que escribió
una oración que hizo Charles Spurgeon, que la historia lo ha dejado con la huella de ser el príncipe de los predicadores, un predicador tremendo que trajo avivamiento a Inglaterra. Charles Spurgeon escribió esto sobre esta promesa. Y yo quiero que usted y yo repitamos esta oración, pero sintámosla de corazón por nuestra casa. Y escuche lo que dijo Spurgeon hablando de esta promesa. Por lo que se refiere a la última palabra casa, diga conmigo: Señor. Levante su mano y diga: Señor, no quiero irme con una promesa a medias, ya que tú me la das completa. Te ruego que salves a toda costa mi familia. Salva a los más cercanos y queridos. Convierte a los hijos y nietos, si los llegare a tener. Sé benigno a mis criados y a cuantos viven bajo mi techo o que trabajan bajo mis órdenes. Tú me haces esta promesa. A ver, dilo fuerte. Tú me haces esta promesa a mí personalmente. Sí, creo en el Señor Jesús. Te ruego que obres conforme a tu palabra. Quisiera repasar todos los días en mis oraciones los nombres de mis hermanos, mis hermanas, padres, hijos, amigos, parientes, criados, y no darte descanso hasta que sea cumplida esta palabra y tu casa. Hoy sé que podría hacerse real esta promesa. Gracias, Señor. Mi familia no escapa de tu misericordia y gracia, y en tu tiempo harás la obra. Lo creo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale fuerte ese aplauso.